Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos visitan, a donde nos ven. Le damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de continuar con este temario que estamos queriendo desarrollar, donde queremos presentar más que todos los misterios de la creación y del Dios creador. Estamos hablando acerca de quién realmente es Cristo y quién es el Dios del Antiguo Testamento, al igual que del Nuevo. Ya vimos algunos detalles, que el Dios que Abraham vio es el mismo gran yo soy. Ya vimos también de que por testimonio de Pablo, al igual que de muchos otros, como Esteban dijo que y me gustaría que fuéramos ahí al libro de Hechos, capítulo 7, comenzar por acá, porque el tema de ahora se llama el Hijo de Dios, el Rey de Gloria. Y ya vimos, quiero tomar este versículo que está en Hechos capítulo 7, donde Esteban, el gran mártir, el primer mártir que hubo, producto de la persecución, en el capítulo 7, en el versículo 2, él comienza su sermón ante todo el Sanedrín que estaba reunido en esa gran convocación. Aquí estaban en la fiesta de las cabañas, en el periodo del fin de año, cuando todo mundo estaba reunido. Y en esa ocasión, ante todo el Sanedrín y todos los líderes máximos que había en la iglesia, se levanta Esteban a testificar del Dios. Y comienza de esta manera y dice: y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Ahora bien, ya vimos que ese Dios de la gloria que se le aparece a Abraham, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13, enseña de que es el mismo ángel de Jehová que le juró a Abraham por sí mismo. Y ahí dice claramente que cuando Dios juró, y dice claramente que ese ángel de Jehová es el mismo Dios, porque dice cuando Dios juró, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Pero en ese versículo dice que quien juró fue el ángel de Jehová. En otras palabras, el ángel de Jehová es el mismo Dios y a la misma vez es el mismo Cristo, que en el Antiguo Testamento se manifestaba continuamente al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y es muy interesante ver algunos pasajes que vamos a ver más tarde, al terminar. Espero presentarles que Dios, en la persona de Cristo, en la persona del Hijo de Dios, que es el Creador, el que habló, ya vimos eso también, tiene mucho interés en nosotros, contrario a lo que la mayoría piensa, ¿no? Que Dios como que se olvida de uno, como que Dios no toma en cuenta lo que está pasando alrededor de la tierra, pero no, para nada. El Señor está consciente de todo lo que pasa alrededor. Ahora, es mi deseo completar un poco acerca de quién es este gran yo soy, este Rey de Gloria, con algunos otros versículos, porque después vamos a ver algunas manifestaciones o maneras en las cuales Dios se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad. Pero ese Dios, contrario a lo que muchos piensan que era Dios Padre, que era el Jehová el Padre, no, el que siempre se ha revelado a los hombres desde el mismo principio ha sido Dios el Hijo, que es el mismo Jehová también. Ya vimos algunas evidencias, pero antes que nada quisiera invocar la presencia de nuestro Dios para comenzar nuestra disertación. Vamos a orar para comenzar nuestra presentación de este tema. Amado Padre que estás en los cielos, queremos invocar tu presencia, queremos rogarte, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos uses a cada uno de nosotros para exponer, al igual que para entender tu santa palabra, y que tu palabra sea clara, Señor, de tal manera que mostrándonos tú el camino, y ese camino es Cristo, ese camino, Señor, es
a nuestro Señor Jesús, que es el mismo ángel de Jehová, el mismo Rey de gloria, el mismo gran yo soy que se apareció a Moisés y a todos los patriarcas y profetas a través de toda la historia. No en todos está este conocimiento, Señor, pero queremos presentarte estas verdades a tus hijos de tal manera que ninguno, Señor, tenga una idea equivocada de quién realmente es el que merece la honra, la gloria y la alabanza. Querido Padre, tú que estás en tu trono, rogamos por los méritos de Cristo Jesús que está delante de tu presencia, que sea, Señor, nuestra oración escuchada y que tú nos concedas las peticiones de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento porque tu palabra nos enseña que todos aquellos que no entiendan, Señor, serán como la semilla mala que finalmente, Señor, el enemigo apartará del verdadero granero tuyo. Pero, Padre, queremos ser de esa semilla que da fruto a 100, a 60 y a 30. Para gloria tuya lo pedimos. Amén. Vamos a ver algunos pasajes ahora que quisiera, continuando de este versículo, de que dice aquí en el capítulo 7 de Hechos que a quien vio a Abraham fue al Dios de la gloria. Y mire que dice aquí al Dios de la gloria, y Moisés le pidió también a Dios que le mostrara su gloria, y ese Dios a quien le mostró la gloria, quien le mostró la gloria a Moisés era el mismo Cristo. Eso también ya lo vimos también aquí en este mismo capítulo. Aquí enseña que fue Cristo el que habló. Cristo era el ángel de Jehová que estaba con Moisés en la zarza y también el que estaba en la congregación cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí. Eso está en el versículo 34. Mire lo que dice ahí en el versículo 34 y 35. Dice, ciertamente, esto es lo que dijo Dios cuando se le apareció bueno, vamos a leer del 31, perdón, del 31. El 31 dice, entonces Moisés mirando a la llama de fuego que había en la zarza, se maravilló, dice, de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿De quién fue? La voz del Señor, que está hablando aquí acerca de Cristo mismo. Vino la voz del Señor. No fue Dios Padre el que le habló, sino Cristo el que le habló. Y dice, y le dijo, versículo 32, yo soy el Dios de tus padres. Mire, ¿el Dios de quién? El Dios de Abraham. Igual como lo había dicho ya en el versículo 2, el Dios de la gloria que se le apareció a Abraham, ahí está, le vuelve a repetir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y entonces le dijo el Señor, que es Cristo mismo, el Mesías, le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Y después continúa diciendo, ciertamente le dice ese Rey de gloria, ese Dios de la gloria, le dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Mire, le llama mi pueblo al pueblo de Israel, que está en Egipto, dice, y he oído su gemido, y he descendido, por supuesto, del cielo descendió para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. Este fue el llamado que le hizo. Ahora, observen lo que dice el versículo 37, que habla, y 38. Dice así, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Aquí habla de el profeta que iba a levantar Dios, que es refiriéndose a la misma persona, al mismo Hijo de Dios, pero ahora ya como hombre. Por eso dice profeta. Iba a ser un hombre el que Dios iba a levantar aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que pudiera explicarnos a nosotros y darnos el conocimiento correcto de la ley, al igual que del reino de Dios. A eso vino Cristo. Y dice el versículo 38,
Este es, dice, aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, y miren cómo le llama otra vez aquí, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y cuando dice ángel, aquí otra vez cometieron un error los traductores, porque no entienden la palabra. En vez de poner ángel con A mayúscula, porque es el ángel de Jehová, el mismo Jehová que habló en el monte Sinaí, ponen ángel con A minúscula, pero no, aquí es el ángel de Jehová o el ángel de Dios, que es el mismo Jehová, como ya lo vimos en el libro de Éxodo 3. Y dice, y con nuestros padres. Ahora escuchen lo que dice, que le dio este ángel al pueblo, a los padres. ¿Qué le dio? Dice, recibió el pueblo palabras de vida que darnos. ¿Quién fue el que reveló toda la Torá, toda la ley, toda la instrucción? El que la dio fue Cristo mismo, ese ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, por supuesto. Algunas veces se le llama Jehová, otras veces se le llama el ángel de Jehová, pero es el mismo ser. Ahora, si hay alguno que tiene alguna duda que aquí habla del Padre, observen lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo hablando de Cristo, en el versículo 7 y 8. Observen lo que dice específicamente el versículo 8. Dice así, mas hablamos, dice Pablo, a los corintios les escribe, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Este es un misterio, pero por el otro lado, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, este era un misterio que estaba oculto, pero que ahora Dios lo revela para nuestra gloria. O sea, para que nosotros, por un lado, entendamos la gloria de Dios y por el otro lado, que nosotros también recibamos gloria a través de este conocimiento. Ahora dice el versículo 8. La gloria que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado, ¿y qué dice después? Al Señor de la gloria, al Señor de gloria. Ahora, ¿quién es ese Señor de gloria? Ya nos había dicho Esteban que era Cristo. Ahora nos dice aquí Pablo que también es Cristo el Rey, el Señor de gloria. Ahora, ¿de qué está hablando aquí cuando dice que Cristo es el Señor de gloria? ¿Dónde en la Biblia habla del Señor de gloria? Bueno, hay un versículo en Isaías que habla en el capítulo 6, donde se muestra el Señor de la gloria, o Jehová con toda su gloria a Isaías. Y de eso está mencionando aquí el apóstol Pablo. Vamos a ir a Isaías capítulo 6, del 1 en adelante. Y dice el versículo 1, aquí está la manifestación gloriosa del Hijo de Dios como el Rey de gloria. Dice el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y miren, Dios se ocupa de poner aquí el Señor, no dice Jehová, sino Adonai. Vi yo a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, mire, por encima de él, habían ¿qué? Habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos son los querubines que cubren el trono de Dios. Los seres más excelsos. Uno de ellos, por supuesto, era Lucifer, el cual ocupaba el primer lugar entre los querubines, lugar que, por supuesto, ahora ocupa el ángel Gabriel, o el querubín Gabriel, porque es un querubín, a pesar de que él viene como un ángel también. Ahora dice el versículo 3, y el uno al otro, o sea, los serafines o los querubines, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando aquí dice santo, 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 están mencionando la santidad a cada uno de los que componen la deidad de Dios, que cada uno puede ser o es Jehová de los ejércitos. Por eso es que dice 3 veces ahí, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y dice finalmente el versículo, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí está viendo, Dios le muestra a Isaías un tiempo que todavía es futuro, cuando la tierra será llena de la gloria de Dios. A pesar de que ya Cristo manifestó esa gloria de Dios en su primer venida, pero en su segunda venida la tierra va a ser iluminada. El resplandor de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos los ángeles que vendrán a esta tierra harán que la tierra resplandezca con la gloria de Dios. Pero por el otro lado, también tiene esto otra verdad. O sea, la gloria de Dios que reveló Cristo, el pleno conocimiento que Él trajo y reveló a esos misterios que estaban ocultos y Él mismo revela, ese conocimiento Dios finalmente lo va a revelar en su plenitud en nuestro tiempo. Y es privilegio nuestro conocer esos misterios. No solamente conocerlos, sino también que al conocer esos misterios y entender esa grandeza, esa gloria que es Cristo, el Hijo de Dios, nosotros podamos servirle voluntariamente, con deleite, con alegría, con gozo, que sea para nosotros el mayor gusto obedecer a Dios sabiendo que estamos obedeciendo a un Señor de gloria que se hizo uno como nosotros, nuestro hermano, nuestro amigo, alguien que vela por nosotros y que continuamente está a la protección y al cuidado nuestro. Ahora dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando aquí dice la casa se llenó de humo, está refiriéndose a la casa o al templo celestial. No está hablando de esta tierra, está hablando del templo celestial. Y la Biblia enseña que cuando la casa o el templo se llena de humo es cuando Cristo deja de interceder. Cuando el sacerdote, que es Cristo mismo, deje de interceder en ese momento, el cielo se va a llenar de humo. ¿Por qué? Porque todo el cielo vendrá a recoger a los redimidos. Y en ese momento, cuando Cristo salga de ese santuario celestial o de esa casa que Él mismo levantó, cosa que también nos explica Pablo en el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Todo esto es parte de toda una verdad que está tejida con un solo hilo. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. No importa uno de dónde comience y dónde termina, hay un hilo que uno puede rastrear y pasar por toda la Biblia y armoniza perfectamente. Esa es la belleza de la palabra de Dios. Ahora, hay muchos que se confunden y se confunden porque desconocen la Escritura. Algunos dicen, solo el Nuevo Testamento. Otros dicen, solo el Antiguo Testamento. Entonces, por no tener un conocimiento de ambos testimonios, el testimonio de los profetas, al igual como el testimonio de los apóstoles, la gente se confunde y no entiende. Pero si leyéramos nosotros la palabra de Dios como la queremos leer aquí, entenderemos correctamente que el mismo Cristo es el mismo Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, es el mismo Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso es que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, a Moisés también, Moisés pidió que Cristo le revelara su gloria. En el libro de Éxodo, ya vimos esta parte, en el libro de Éxodo capítulo 33, habla de este relato cuando Cristo pidió que le revelase su gloria. En Éxodo, les dije, 33. Vamos a ver, comenzar a leer del versículo, vamos a comenzar del 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí. O sea, querían quedarse en el monte Sinaí. Y ahora pregunta él, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y entonces Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Él entonces le dijo, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y ahora dice después, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más Dios, no podrás ver, ¿qué dice ahí? Mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí dice que no podían ver su rostro, ahorita vamos a ver. Por supuesto, el rostro con la plenitud de la gloria que tiene Cristo, nadie lo puede ver, pero Él vela o Él encubre esa gloria para que los hombres podamos verle a Él y conocerle. Dice el versículo 21. Y dijo aún Jehová, miren quién está hablando, Jehová es el que está hablando. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás, y mire dónde lo puso, y tú estarás sobre la peña. Aquí habla de que Dios le muestra la gloria junto a una peña, pero una peña que tenía una cortadura, igual como Cristo, una figura de la herida que se le dio a Cristo. Y en esa herida es cuando, en esa roca herida es donde nosotros aprendemos del verdadero Dios. Y esa roca, el Nuevo Testamento también nos explica que es el mismo Cristo. Ahora dice el versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura, ahí está, una cortadura de la peña. La peña tenía una cortadura, estaba dividida, y allí lo puso para que viera en esa cortadura, en esa hendidura. Y dice, y te cubriré con mi mano. Por esta razón es que los hombres pueden ver la gloria de Dios, pudieron contemplar, porque Dios cubre, protege para que los hombres podamos ver su gloria. De esa manera nosotros entendemos lo que entendemos. Ahora dice aquí, yo te cubriré con mi mano hasta que haya pasado la gloria de Él. Y después dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mire, el rostro como Dios no lo podía ver, pero era el mismo Jehová. Ahora después de eso le explica y le da otra vez las leyes, los 10 mandamientos, las 2 tablas que ya había quebrado Moisés antes por la idolatría del pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y Jehová descendió, del capítulo 34. Y Jehová descendió en la nube, otra vez, y estuvo allí con él, proclamando, ¿qué dice ahí? Proclamando el nombre de Jehová. Miren con lo que tiene que ver el nombre de Jehová. Aquí, a pesar de que el nombre es yo soy, Yahweh o Yahvé, su nombre tiene que ver más que todo con un carácter. Y dice el versículo 6, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí vemos cómo Dios tomó, ¿no?, a ese pueblo como el pueblo propio de él. Ya lo había dicho Abraham, que en él iban a ser benditas todas las promesas. Y el pacto lo había hecho Dios, que sería firme y eterno, no solamente con Abraham, sino con la simiente. Pero ya vimos que la simiente no habla de muchas simientes, sino la simiente es Cristo. Pero ese pacto iba a ser firme con él, iba a ser cumplido por la simiente que es Cristo, mostrándonos a nosotros como parte de su pueblo, de su reino, cómo es que nosotros debemos de prestarle obediencia a Dios. Y para eso vino Cristo, para darnos ese ejemplo. Ahora bien, hay otro versículo que confirma que es Cristo el Rey de Gloria, que es Cristo, como dice ya, el Dios de la gloria, que se le apareció a Abraham, al igual que a Moisés y al igual que a Isaías. En el libro de San Juan, en el capítulo 12, comenzando del versículo 36 en delante, observen lo que dice ahí. Está hablando Cristo mismo, Él está hablando. Es más, en el versículo 34 hace unas preguntas que vamos a analizarlas también. Dice: le respondió la gente a Jesús: nosotros hemos oído de la ley. Miren, ¿de qué habían aprendido las gentes? Y aquí está hablando de gente griega. En el versículo 20 habla que eran griegos los que estaban preguntándole a Jesús. Y dice: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, igual como le había dicho Dios a Abraham. Y dice: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahora, él está hablando de sí mismo y le está explicando quién es el Cristo y que el Cristo permanece, pero que el Cristo debía de ser levantado. En otras palabras, iba a morir y después resucitar. Entonces, versículo 35, Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Mire, Él es la luz. Ya vimos eso también en Juan 8, que Cristo es yo soy la luz del mundo. Y dice, aún dice, por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y sigue diciendo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto, versículo 36, que tenéis luz, que tenéis la luz, creed en la luz. Y ahí está hablando de creer en Él, para que seáis hijos de luz. Observen cómo lo dice aquí. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. La gran mayoría no creía. Ahora aquí dice por qué razón no creían, o al menos no lo mostraban públicamente. Y miren lo que dice del 38 al 43, perdón. Dice así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y aquí cuando está citando a Cristo, está citando el pasaje que está en Isaías 53, 52 y 53, donde habla del Mesías que iba a morir, que iba a ser cordero, como cordero iba a ser llevado al matadero. De eso está hablando.
No hay tiempo para ver todos esos versículos, pero miren lo que dice después, versículo 39. Por esto, dice, no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí está otro pasaje que dijo Isaías. Este está en Isaías 6, que es el que ya leímos, y dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Eso había dicho el rey, el Dios de gloria a través de Isaías. Ahora miren lo que el versículo 41 claramente muestra, que allí está hablando de Cristo. Y dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces, ¿cuál es la gloria de quién vio Isaías? La gloria de quién se manifestó a Isaías, no solamente en la primera venida, sino también en la segunda venida. Dice aquí que la gloria que vio es la gloria de Cristo. Versículo 42, con todo eso, dice, aún los gobernantes y muchos creyeron en él. O sea, habían gobernantes que creyeron en él. Ahora ya sabemos quiénes fueron esos entre los gobernantes que creyeron. Uno de ellos fue Nicodemo, el otro que fue de José de Arimatea. Pero observen lo que dice después. Muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mira, hay mucha gente que también padece de esta enfermedad, de esta epidemia. No confiesan por temor, por miedo, lo que ellos conocen. Están en la iglesia, pero se quedan calladitos, aunque saben que están enseñando lo contrario, pero es mejor se quedan callados. Eso pasa. Ahora, la razón por la cual el hombre hace eso lo explica Cristo mismo en el versículo 43. Y ahí dice, porque amaban más la gloria de los hombres, ¿qué dice después? Que la gloria de Dios. Y después sigue diciendo de que el que no recibe la luz que Dios le da, vamos a leerlo rápido porque esto es bien importante. Dice Jesús después, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, dice él, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se acuerdan Génesis 1 también, donde hablaba de las tinieblas, que Dios separó la luz de las tinieblas y que fue la luz de Cristo la que alumbró en este mundo, cuando Él se hizo presente para comenzar su obra de creación? De eso está hablando aquí también, tiene que ver con eso. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, algunos dicen que Cristo no va a juzgar y toman solamente este versículo. No, no, no. El versículo siguiente dice que Él va a juzgar, pero cada uno se va a juzgar por lo que Él mismo ha dicho. Dice el versículo 48, el que me rechaza o aquel que no reconoce lo que yo digo, la luz que yo estoy dándoles, la palabra, ese que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dice. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mira esto otra vez. Él no vino a hablar por su propia cuenta, vino a hablar todo lo que en el consejo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que Cristo hablase y hiciese. Eso Él vino a hacer. Y dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y miren cómo habla aquí de los mandamientos, y sé que su mandamiento, o sea, el mandamiento de los padres, lo que el Padre manda, es que es vida eterna. Mire, contrario a lo que muchos dicen que los mandamientos son maldición, Cristo dijo que los mandamientos de Dios son vida eterna. Remarco estas cosas porque hay mucho engaño y quisiera, ¿no?, que el propósito de estar aquí es para que podamos ver el engaño. Así pues, dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Claramente aquí muestra, ya vimos suficiente evidencia, ¿no?, de que
Dios de gloria que vio a Abraham, ese Señor de la gloria que, que le habló también y le mostró la gloria de la primera venida y de la segunda venida a Isaías, era Cristo mismo. Por cierto, miren, allí en San Juan capítulo, el que leímos, ¿no? En San Juan capítulo 12, hablaba de que Isaías había hablado de que iba a cegar los ojos y a cerrar los oídos. Eso está en el versículo 9, en delante del capítulo 6 de Isaías. Vamos a leerlo para que entendamos hasta cuándo va a entender la gente. La gran mayoría no va a entender. Y el desafío es para ti, mi hermano. Yo no sé, al presentar todas estas maravillas que es Cristo, ¿no? Ese Dios de gloria, ese Señor de gloria, a quien los querubines ni siquiera levantan el rostro porque la gloria de Él, ¿no? La majestad de Él, la santidad de Él, los hace, ¿no? Encubrirse el rostro porque es terrible, ¿no? La presencia de ese Rey de gloria que se hizo uno con nosotros. Ahora miren lo que dice el 9. Cuando Dios le pregunta a Isaías y lo manda que vaya a predicar en el versículo 8, dice el 8, dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y mire que Dios hablando, como son tres los que hay ahí, Él dice, ¿quién irá por nosotros? Hablando de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Esa fue la pregunta que le hizo Cristo a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías le responde, heme aquí, envíame a mí. Y ahora le dice Dios, y le dijo, anda, y dile a ese pueblo, oíd bien y no entendáis. Mire, lo mismo que está citando allá Cristo en el libro de San Juan capítulo 12, ¿se recuerdan? Lo leímos. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y hay muchos que todavía no quieren comprender esto. Es un misterio. Dice, ¿cómo puede ser posible que un ser tan glorioso como Jehová, como el Dios Todopoderoso, pueda haber sido no el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, el mismo Cristo? No es posible. Pues déjame, mi hermano, que Dios da suficiente evidencia para que creas que es posible. Ese es el gran amor que Él tiene por nosotros. Por eso es que dice después, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10. Y después le dice, engruesa el corazón de este pueblo. Engruesar significa llenar de grasa. Un corazón, una mente llena de grasa no puede percibir, no puede entender. Y Cristo lo dijo esto también en el libro de Mateo capítulo 13. Por eso es que nosotros tenemos enseñanza que debemos de comer y beber para la gloria de Dios también. ¿Por qué? Porque debemos de evitar que nuestra mente esté llena de grasa, llena de suciedad que impide que nosotros entendamos el mensaje correctamente. Detrás de la comida y de la bebida hay mucha religión, la de Cristo, por supuesto. Dice, continuamos el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón, que es la mente, ni su mente o corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Mire, el no entender, esta es la parábola, aquí habla de la parábola de las semillas. El no entender la palabra, y no se entiende la palabra porque la mente está llena de grasa, eso impide que uno se convierta a Dios como Dios espera que uno lo haga. Por eso, miren, rapidito, quiero que vayan a Mateo para que vean esta parte que Cristo de esto estaba hablando también en Mateo capítulo 13. Vayan a Mateo 13 y allí habla de esto. En el versículo 14 en delante. Está hablando Cristo aquí. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué?
otra vez, llenado de grasa, está lleno de grasa, se ha engrosado. Y con los oídos oyen, pero no pueden entender, se duermen solos, ¿sí? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Y por eso es que dice ahí el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, esto es una maravilla poder ver estos misterios que Dios ha revelado y que los entendamos nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nos convirtamos a Él. Ahora, para muchos, a pesar de toda esta evidencia, ¿no?, que Dios ha dado en su palabra y que armoniza perfectamente, volviendo a Isaías ahora, miren, la gran mayoría no va a creer hasta cuando todas las ciudades de la tierra estén desoladas y destruidas. Lo dice Isaías. Eso es lo que no termina de explicar Cristo en Mateo 13. Vamos de regreso a Isaías. Mire lo que dice el 11 en delante. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo van a oír con los oídos? ¿Hasta cuándo van a ver con los ojos? ¿Hasta cuándo van a entender con la mente y con el corazón? ¿Hasta cuándo? Y le responde ahora el Señor de gloria. Hasta que las ciudades estén, ¿qué?, asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Cómo va a quedar la tierra? Miren, contrario a lo que la gente predica o la gran mayoría de los falsos que están predicando hoy, un milenio de paz aquí en la tierra y cada vez este engaño va a ser predicado cada vez más fuerte. ¿Por qué? Ese es el plan que tienen de levantar a Jerusalén como la capital del milenio de paz que según ellos quieren establecer. Pero aquí la palabra dice claramente que las ciudades van a quedar como desiertas, asoladas, la tierra va a quedar desolada por 1000 años. No hay tal milenio de paz aquí en la tierra. Eso va a ser el milenio de paz será cuando los redimidos sean llevados al lugar que Cristo ha ido a preparar para ellos en el cielo. Y por 1000 años estarán los redimidos en el cielo para después regresar a una nueva tierra que el Señor va a crear. Ahora, miren lo que dice, cómo termina este capítulo 6. Dice, versículo 12, hasta que Jehová, dice, haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y por si alguien tiene una duda, mire lo que dice después. Y si quedare aún en ella, en la tierra, la 10ª parte, que no sea destruida, que no sea abandonada, dice, esta volverá a ser, ¿qué?, destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será, dice, el tronco, la simiente santa. ¿Pero dónde van a estar esta simiente santa? Por supuesto, ellos son los que van a ser llevados al templo santo que Cristo tiene en el cielo. Volviendo ahora a otro pasaje que quisiera hablar y quisiera introducir. Ya vimos que Cristo es el Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria, ese es el Dios de la gloria. Suficiente evidencia hemos visto. Ahora quiero mostrar algo que es bien importante. Y ahora vamos con Moisés. Cuando Dios se reveló a Moisés, ya vimos esto. Se revela en primer lugar como el ángel de Jehová, pero después le dice él que el nombre de él es el Yo Soy. Y después se revela él por primera vez a Moisés como Yahweh o Yahvé. Nombre que jamás se había dado a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Dios lo revela por primera vez a Moisés. Ya lo vimos eso en el libro de Éxodo. No, nada más repasando rapidito en Éxodo capítulo 6, el versículo 1 en delante. Esto ya lo leímos, pero solamente quiero retomar estos pasajes para que podamos entenderlo. En Éxodo 6, 1 en delante dice, Jehová respondió a Moisés, ahora, dice, verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2.
Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí, aquí está, mire, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o sea, el Todopoderoso, el Shaddai. Ahorita vamos a ir a eso, cómo se le apareció. Con este nombre se le apareció a todos los patriarcas. Pero, ¿qué dice después? Mas en mi nombre, Yahvé o Yahweh, no me di a conocer a ellos. O sea, ellos no conocieron este nombre. Ahora, ya lo dije anteriormente, si aparece en Génesis es porque quien escribió Génesis fue Moisés. Moisés es el que escribe el relato de la creación y de todo lo demás. Por eso aparece el nombre Jehová en el libro de Génesis, pero ese nombre Dios no lo reveló. Ahora bien, regresando al versículo 3, ya vimos que en este versículo enseña que el ángel se le aparece en primer lugar. Ese Jehová, que es Cristo mismo, se aparece como un ángel. El versículo 3 dice, y se le apareció el ángel de Jehová, que es del cual te estaba hablando también el libro de Hechos, capítulo 7, del cual habló Esteban a la congregación que estaba en Jerusalén. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego. Estoy leyendo Éxodo 3:2. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién es el que se le aparece? Es el ángel de Jehová. Pero este mismo ángel de Jehová es el mismo Jehová. Tal y como lo dice el versículo 4. Dice el 4, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó. O sea, viendo Jehová que Moisés iba a ver a Jehová, o al ángel de Jehová, lo llamó. Y ahí dice que quien lo llamó fue Dios. O sea, el mismo ángel de Jehová era el mismo Dios que estaba en medio de la zarza. Y ese mismo Dios, en el versículo 14, se revela como el gran yo soy por primera vez. Dice el versículo 14, cuando Moisés le pregunta o le dice que si el pueblo le preguntaba a él quién lo enviaba, esta es la respuesta que tenía que dar Moisés al pueblo cuando se presentase ante ellos, porque antes de eso había sido rechazado ya Moisés. Y dice el 14, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y como él le dice, yo soy, por eso ahora revela a Dios el nombre Yahweh. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, o sea, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y ahora le dice el yo soy, que es el mismo ángel, que es el mismo Dios, que es el mismo Jehová, le dice, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. De esta manera se le va a conocer a él. Y entonces le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, y le vuelve a repetir, en verdad Él nos ha visitado. Amén. Y ha visto y ha recordado, ¿no?, a los pueblos. Ahora bien, ¿qué significa Jehová? Y ahora voy a hablar de esto en los pequeños minutos que nos queda de esta hora. Jehová significa el yo soy. En otras palabras, el que siempre he sido, el que soy ahora y el que seré por siempre. Lo mismo que dice Pablo de Cristo en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 5. Miren lo que dice en Hebreos 13:5. Jesucristo, dice Pablo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso enseña. No sé si apareció el versículo, pero en Hebreos 13:5 dice eso. Hebreos 13:5. O no sé si estoy equivocado. No, es 13:8, perdón. Estaba equivocado yo.
Perdona, Hebreos 13:8. Dice ahí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahí está indicando claramente, de una manera diferente, el yo soy. Él era, Él es y Él será, el yo soy. Pero el nombre Yahweh o Jehová, como es traducido en nuestra Biblia Reina Valera, ese nombre también significa el que llegará a ser. ¿Llegará a ser en qué sentido? Primero, el que llegará a ser el Mesías. Segundo lugar, el que llegará a ser conocido cada vez más. ¿Por qué? Porque Él continuamente se viene revelando a los hombres. Fíjense, a los padres se reveló como el Dios Todopoderoso. También se reveló como el Dios eterno. Vamos a ver algunos pasajes. Miren, por ejemplo, en el capítulo 14 se revela como el Elión, el Dios Altísimo. En Génesis 14, 19, 18 y 19, como el rey de Salem. Ahí dice, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, de el Elión. Aquí, en esta ocasión, revela al Dios Altísimo. Ahora bien, hay otro nombre que él da también, que es el Shaddai. Capítulo 17 revela el nombre de el Todopoderoso. Dice el 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Miren, era Jehová el que le apareció. ¿Pero cómo le apareció? Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, Moisés registra que quien se le apareció era el mismo Jehová. Pero ¿cómo le dijo Dios a Abraham? Le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé qué, y sé perfecto. También a Agar se le había aparecido también Dios, y mire cómo ella dijo en el capítulo 16, ahora esto ya lo leímos anteriormente, se le aparece como el Dios que ve todo, el que está pendiente no solamente de Abraham, sino también de Agar, que era la mujer sierva de Sara y era egipcia. Y dice el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y le dijo Agar a Dios, le dijo, tú eres Dios que ve. Y la palabra ahí es, tú eres el Dios Roí, el Dios que ve. ¿Por qué? Dice, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Aquí hay otro nombre. Aquí se revela este ángel de Jehová. Y observen que es el mismo ángel de Jehová. En el versículo 7, al igual que en el 9 y el 10 y el 11 habla que es el ángel de Jehová. El 7 dice, y la halló el ángel de Jehová. Pero ese era el mismo Dios viviente que la ve. ¿Qué nos enseña todos estos pasajes? Está hablando del mismo personaje, está hablando del mismo Hijo de Dios. Y a ese es que debemos de entender nosotros. Pero aquí se muestra como aquel que ve, aquel que cuida de cada uno de sus hijos, aquel que está pendiente. Y es el mismo, en el libro de Daniel, aparece este mismo ser, que es Cristo, aparece como el Hijo del Hombre, cuidando de sus siervos que no se postraron ante la imagen de la estatua de oro que mandó a hacer Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Pero aparece a ellos como el santo y vigilante. Es otro de los nombres que él tiene, porque él vigila, se asegura de que las cosas se hagan correctas, especialmente que sus hijos sean tratados como él manda. Qué bonito es tener la seguridad de que tenemos a un Dios que nos mira, un Dios que nos cuida, un Dios que vela por nosotros y que está inclusive en los momentos más difíciles y de angustia que Él permite que pasemos. ¿Para qué? Para que nosotros revelemos la gloria de Él. Quiera el Señor que entendamos a este Rey de Gloria
y que hayamos comprendido brevemente y continuaremos, porque la revelación de este Rey de Gloria es continua también. Por eso es que es el yo soy, el que seré conocido cada vez mayor. El siguiente tema hablaremos de eso. Que el Señor me les bendiga.